Mariana, por esta amable presentación. Agradezco principalmente también a las autoridades de esta nueva Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, al doctor José Luis Palacio Prieto, a la maestra Montserrat Gamboa Méndez, quien optó por invitarme el día de hoy para brindar esta ponencia o para brindar esta plática, esta charla que espero sirva a sus intereses. Y pues en realidad el cambio que actualmente que estamos viviendo en la actualidad, pues nos lleva a utilizar la tecnología como una de nuestras principales herramientas. Esta ineludible necesidad que nos ha traído esta pandemia, terrible pandemia de COVID-19, pues justo nos lleva a utilizarlas con una mayor destreza, porque ahora también juegan un papel relevante en las actividades, en la productividad, en los estudios que nosotros realizamos de hoy día. Entonces voy a permitirme, y me da mucho gusto a todos los que están aquí escuchando esta presentación, a todos los alumnos de estas dos carreras que se ofrecen como opción, o más bien que se dan en este plan, en esta escuela, que es la licenciatura en Ciencias de la Tierra y la licenciatura en Geografía Aplicada. Entiendo yo que el día 31 de enero del 2018, el honorable Consejo Universitario de la UNAM, pues dio a bien aprobar esta nueva escuela, y que con esta escuela pues se crean dos carreras que son de suma relevancia en la actualidad. Cuando hablamos de la Tierra, de los fenómenos que se están suscitando derivados de un excesivo, digamos que una mala planeación, por decirlo de alguna manera, de los recursos que nos ofrece, pues nos está llevando a terminar con esto que en el lugar donde nosotros vivimos, ¿no? Entonces, pues es de suma relevancia, era necesario, inherente a las características, a la naturaleza de la UNAM y a toda la historia que la ha precedido, brillante historia de la UNAM, que siempre nos trae cursos, que nos trae capacitación, que nos trae carreras de vanguardia, y que no se podía quedar fuera una carrera que aglutina diferentes ciencias para darnos estas carreras que nos hablan sobre la Tierra, ¿no? Entonces, esta interdisciplinariedad científica pues nos va a ayudar mucho a tratar de entender todo lo que tenemos que llevar, que tenemos que conocer al respecto. Entonces, me voy a permitir presentar. A ver si logran ver mi pantalla. Todavía no. A ver. Listo. Listo. Pues el día de hoy quiero hablar sobre el conocimiento científico en la red. Los temas de los que yo normalmente abordo pues tienen que ver con la transformación digital. La transformación digital es un movimiento que se está llevando en todas las áreas del conocimiento, en todas las carreras, en todos los ámbitos digamos que de los negocios, de los mercados, en cualquier actividad que realicemos, ya sea gubernamental, del ámbito privado, o en este caso del ámbito científico, o cosa de estudiantil, o de la docencia. Entonces, voy a inicio con pensamiento, con esa frase muy importante de Max Planck. No sé si conozcan quién es Max Planck, pero bueno, es un científico, es un físico que obtuvo el premio Nobel en el 2018 por hablar sobre la teoría cuántica, y lo que él nos dice es: la ciencia es la progresiva aproximación del hombre al mundo real. Y esta aproximación del hombre pues va cambiando conforme también va cambiando la realidad de las personas. En este caso, con las nuevas tecnologías, pues esta realidad ineludiblemente tiene que cambiar. Todos nosotros vamos evolucionando en los procesos, vamos evolucionando de manera natural, y con ello pues tiene que haber un cambio también en la forma en cómo nosotros nos aproximamos hacia ese hombre, hacia esa naturaleza. Por eso me parece de suma relevancia. Y el otro que habla, bueno, lo dice Albert Einstein, en donde nos dice que por qué esta magnífica tecnología científica que ahorra trabajo y nos hace la vida más fácil, nos aporta tan poca felicidad. La respuesta es esta: simplemente
porque aún no hemos aprendido a usarla con acierto. Entonces, imaginen que estos dos científicos, desde hace ya muchos años, estamos hablando del siglo pasado, estamos hablando de inicios del siglo pasado, bueno, mediados, inicios del siglo pasado, en donde estas dos personas ya identificaban este cambio progresivo, por un lado de la ciencia y por otro lado también del uso de la tecnología. Entonces, ahí están dos factores importantes que nos trae esta nueva escuela, que nos suma dos carreras que definitivamente tienen que abordarse desde el punto de vista científico. Entonces, pues este punto de vista científico, antes de entrar a la siguiente diapositiva, hablamos en la actualidad de entropía. Cuando hablamos de entropía, la escuchamos esa palabra y ahorita ustedes que van a integrarse más al mundo en la carrera, pues se van a dar cuenta que en física o en química esa entropía pues suele hablarse, o hay fórmulas, ¿no?, que hablan sobre el desorden en el universo. Este desorden en el universo pues realmente habla sobre este caos que existe en la naturaleza. Y nuevamente me gustaría ahondar o me gustaría hablarles sobre igual Albert Einstein hablaba sobre que en el caos está la sencillez, en el conflicto está la armonía, en medio de la dificultad está la oportunidad. Veamos este cambio que está viendo, tecnológico, este cambio que se derivó de la pandemia, que se exacerbó derivado de esta pandemia, terrible pandemia de COVID-19, que inició en el 2019, pero que realmente en 2020 es cuando tuvo la mayor incidencia en la humanidad. Pues nos trae una oportunidad, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista positivo, pues esta oportunidad es justamente adaptarnos a hacer uso al conocimiento de nuevas herramientas, de nuevas tecnologías, de que realmente este conocimiento científico se vea respaldado, se vea apoyado en todo momento por la tecnología. La tecnología debe de estar como apoyo, debe de adaptarse a las necesidades de la humanidad y no al revés. No nosotros debiéramos adaptarnos a la, ¿cómo se llama?, a cómo la tecnología se va dando. Digo, definitivamente es un binomio que se debe de dar de alguna manera. Sí debemos también nosotros de irnos adaptando a la tecnología, pero lo que es importante es que en estos estudios científicos tratemos nosotros de hacer uso de las tecnologías que ya existen para poderlo utilizar en el emprendimiento de nuevos estudios científicos o en el aporte hacia, por ejemplo, nuestras investigaciones, nuestras tesis. Esto que comento lo digo también porque anteriormente, cuando hablábamos de la ciencia, hablábamos desde un enfoque o un paradigma reduccionista. Hablamos de un enfoque muy específico que es básicamente el método científico. Cuando hablamos, por ejemplo, de un método cuantitativo, pues normalmente hablamos entonces que tenemos que, digamos que particularizar en un fenómeno y tenemos que enfocarnos en ese fenómeno, en ese estudio. Y normalmente en este método científico pues tiende, digamos, a deslindarse o de alguna manera a centrarse y hacerlo independiente este fenómeno de los que existen alrededor. Digo, obviamente existen lo que se le llaman variables dependientes, variables independientes, pero fuera de ahí eso es a lo que se busca centrar un estudio. Actualmente ya se habla de un paradigma complejo. Este paradigma complejo es cómo podemos interactuar las diferentes disciplinas que existen para poder hacer uso de los conocimientos de otras áreas y poderlos aplicar o conocer un fenómeno, pero desde un punto de vista más holístico, desde un punto de vista más general, ¿no? Entonces, incluso en la UNAM existe el Centro de Ciencias de la Complejidad, que también es el C3, que se acaba de fundar en el 2016, si no estoy equivocado, en donde justamente buscan interactuar, por ejemplo, las artes, buscan interactuar las ciencias de la computación. Me parece, yo he escuchado, porque yo trabajo ahí en el C3, bueno, he trabajado con un doctor, el doctor Carlos Gergenson, y en este caso, recuerdo en algún momento haber escuchado también la participación en algún momento de geografía, o vi una ponencia, recuerdo una ponencia ahí. Entonces, básicamente, pues este paradigma complejo nos dice que tenemos que interactuar, ¿no?, con otras carreras, que tenemos que buscar esa interdisciplinariedad, y por eso es que ahora se ha roto ese paradigma reduccionista del método científico anterior, y pues básicamente las tecnologías, el uso de la inteligencia artificial, el uso de las ciencias computacionales, pues nos ayudan. Hay algo que se llama programación de agentes. Cuando hablamos de programación de agentes es como programar para que de manera individual
una función o un agente, como se le conoce en la ciencia de la computación, pues busca interactuar con otros agentes y que automáticamente digamos que de forma independiente, busquen una solución. Entonces, si se dan cuenta, nosotros damos un código inicial y puede terminar con un resultado completamente diferente al que teníamos nosotros identificado, porque obviamente al hacer una interacción entre esa programación, pues va a generar resultados diferentes a los que teníamos en un principio identificados, muy probablemente. Las tecnologías de la información y las comunicaciones, pues nos ha llevado a, ¿cómo se llama?, a usarlo en diferentes aspectos de nuestra vida, en diferentes ciencias, en diferentes estudios. Y aquí básicamente los ordenadores o el software, pues van a ayudarnos a apoyar, nos van a apoyar, van a sustituir en muchas ocasiones los instrumentos tradicionales para hacer mediciones o para hacer pronósticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos habla de un ejemplo de la música desde casa. Ya actualmente con inteligencia o con el software y los ordenadores, pues es que nosotros podemos hacer ciertas modificaciones en el audio o en el video y nosotros mismos, ya sin necesidad de un conocimiento muy profundo sobre esas técnicas, ya podemos nosotros hacer nuestros propios videos y por eso es que mucha gente se ha sumado a las redes sociales. Muchas personas ya interactúan como youtubers, por ejemplo, influencers, desde una fotografía o desde fotografías en Instagram, o por ejemplo, contenido que crean a través de YouTube o en Facebook. Y pues todo esto es con la ayuda de la tecnología. Anteriormente, pues era pensar en eso hace 50 años, pues era casi imposible o muy difícil porque realmente no existía computadoras para todos, no todos tenían una computadora. Las computadoras estaban muy limitadas. Imaginemos que hace 50 años un cuarto enorme, la misma capacidad que existía en un cuarto enorme de computación muy costoso y que incluso con mucha energía, requerida mucha energía eléctrica para poder, ¿cómo se llama?, hacer uso de esta tecnología. Actualmente se puede sustituir por un celular, por un smartphone y podemos decir que incluso ese smartphone tiene muchas mayores capacidades de las que tenía anteriormente esas supercomputadoras. Entonces ha habido un cambio enorme. En medicina, pues eso también nos ha traído beneficios, como por ejemplo la detección temprana de tumores de cáncer mediante las imágenes. La radiología también ha evolucionado, se ha transformado. Muchos otros aspectos de la medicina lo han hecho también. Y pues básicamente un ejemplo es la detección temprana de tumores, ¿no? En mercadología, pues de la misma manera, el uso de machine learning, el uso de inteligencia artificial, de algunos otros, digamos, programas computacionales, pues nos pueden ayudar a hacer esos análisis de datos para encontrar patrones de consumo. Es muy útil cuando hablamos de la mercadotecnia, digamos, el utilizar esta inteligencia artificial o utilizar programas para pronosticar cuál será en un futuro nuestras ventas, cuáles las personas que más miran nuestro contenido cuando hablamos, por ejemplo, de los youtubers. Todos ellos, pues digo, utilizan forzosamente estudios o análisis de datos que ya lo tienen a la mano, que incluso ya no requieren de un consultor o de un asesor como anteriormente se requería, para que ellos mismos puedan hacer esos análisis de datos. Entonces, y pues, por ejemplo, hay técnicas de almacenamiento y proceso de la información geográfica y del sistema de posicionamiento global del GPS, que permiten disponer de una masa enorme de datos sobre el territorio. Y pues muchos de ellos incluso ya están en tiempo real. Hay algunas páginas para todo tipo de información que se encuentra información en tiempo real y que básicamente se va actualizando conforme los satélites van tomando las fotografías y las van procesando. Entonces, cuando queremos hablar de estos cambios de la Tierra, cuando queremos hablar de estas carreras o de estos objetivos de la carrera, pues es básicamente detectar cómo ¿cómo se llama? Cómo el uso o el aprovechamiento de la naturaleza por parte del ser humano, pues ha impactado de manera perjudicial a la naturaleza y eso lo podemos ya también observar desde las imágenes satelitales. Entonces, hay muchas aplicaciones, ¿no? Hay muchas aplicaciones que podemos utilizar y que no solamente es que ya existan en la red, sino que a partir de lo que, digamos que de la información en tiempo real que pueda existir en la red, nosotros mismos podemos generar un conocimiento y ese conocimiento posteriormente diseminarlo a través de las redes sociales. Hay redes sociales científicas
Hablamos, por ejemplo, de ResearchGate, que es una red social que vamos a hablar un poco más adelante, en donde uno puede compartir su información, uno puede compartir sus investigaciones y finalmente sumar colaboradores. Entonces, bueno, esto es, por mencionar algunos ejemplos, algunos de las formas en que se puede utilizar actualmente las tecnologías de la información, la inteligencia artificial, el Big Data, Machine Learning, Deep Learning, todas esas técnicas de las que estoy hablando ahorita, a lo mejor para ustedes sería, no están muy familiarizados con con el término, pero estoy muy seguro o es muy probable que la mayoría de ustedes pues sí hayan escuchado hablar sobre machine learning, sobre inteligencia artificial, no sé, incluso, por ejemplo, otro término del que a lo mejor no voy a hablar en esta ponencia, pero cuando hablamos, por ejemplo, de blockchain, ¿no? Cuando hablamos del Bitcoin, seguramente estamos familiarizados con el término, no al grado de conocer cómo funciona, pero al menos para saber que se utiliza y que existe, ¿no? Y que de esa manera es como actualmente operan muchas de las empresas del sector financiero. Pero bueno, no sé si aquí me detengo un momento para preguntarles, ¿tienen alguna duda? Hasta aquí hay algo que quisieran en lo que ahondar un poco más. Bueno, entonces, hablar ahora, pues, el ejemplo que yo tenía para la inteligencia artificial en ciencias de la Tierra y la geografía aplicada, pues básicamente es lo que les acabo de comentar, ¿no? Tengas como Machine Learning, que tiene que ver con el aprendizaje de máquina, y estos son algoritmos que uno programa una sola vez en la computadora. Digo, obviamente, pues se pueden ir retroalimentando, pero que finalmente buscan obtener o clasificar la información de una manera pues ya casi automática, una vez que ya fueron programados y que van a ayudarnos mucho a que grandes masas de información puedan ser procesadas y finalmente convertidas en información útil para nosotros. En la actualidad vivimos en una sociedad en donde decimos la sociedad de la información y del conocimiento. Hablamos de la cuarta revolución industrial, pero lamentablemente, y es una dicotomía que vivimos en la actualidad, desafortunadamente en la era de la información y del conocimiento, es la era en la que realmente hay más desinformación, existe más desinformación. ¿Por qué es esto? Pues porque existe tanta información, existe información por todas partes, que si bien se puede complementar, también en muchas ocasiones podemos caer en el riesgo de hacer uso de información que realmente no es fidedigna, que no tiene una validez interna, externa, hablando científicamente, ¿no? Entonces, corremos un riesgo enorme y por esa razón, cuando nosotros estamos en nuestras redes sociales y de repente nos aparece un mensaje sobre un tema en específico, un tema en particular, normalmente suelen ser mensajes muy dirigidos hacia nosotros porque pensamos de esa manera, porque se hacen reconocimientos, análisis de los datos en las redes como Facebook, en las redes como Twitter, por ejemplo, y donde ya saben qué es lo que a nosotros nos interesa, cómo pensamos sobre algún tema en específico, en particular. La verdad es que es impresionante el nivel de conocimiento que tienen las redes sobre nosotros. Por eso el cuidado, por eso la seguridad, ha sido aspectos que se han hablado con mucho énfasis en la actualidad también. Cuando hablamos, por ejemplo, no sé si recuerdan, que hace 2 años, no hace más, hace como 4 años, cosa más había un debate, ¿no? Había un debate entre que Donald Trump había ganado las elecciones con ayuda con una empresa, Analytics, ¿no? Que era una empresa que había apoyado a que Donald Trump había ganado las elecciones, y eso es derivado tendencias o cuál podría ser su posibilidad de voto, en este caso para los estadounidenses. Y finalmente, con base en eso, ellos, ¿sí me escuchan? Porque como que aquí me apareció una leyenda de internet inestable. Se cortó un poquito, pero... Ok, a ver, ¿ya me escuchan bien? Sí. Adelante. Ok, perfecto. Sí, entonces, pues era un enfoque, era una estrategia que a partir de los datos duros que podrían estar en la red, digamos, de manera vaga, y probablemente si fueran de manera vaga no tendrían ningún interés para nadie, pero a través de esta empresa lo que ella hizo fue aglutinar o fue utilizar todos esos datos, analizarlos y posteriormente
con base en ello generó estrategias. Dijeron ellos, ¿a quién debe? Bueno, después les pasaron los datos a la gente, a los que estaban en campaña, a los que apoyaban en este caso a Donald Trump, y ellos se pusieron a pensar, bueno, ya que nos dieron los resultados, ¿a quién deberíamos de enfocarnos? Deberíamos de enfocarnos a quienes ya sabemos que tenemos el voto seguro, a quienes ya sabemos, digamos, lo clasificaron en tres partes, ¿no? Uno, que eran los que ya eran votos seguros, que sabían que según lo que ellos publicaban en Facebook, la tendencia era que iban a votar y que casi había una certeza del 90% de que votarían por Donald Trump. Había otro grupo que se encontraba indeciso, que se encontraba en un 50-50. Cuando ellos dicen 50-50, hablamos de 50 a que sí votaban por él y 50 simplemente o que se abstenían o que no iban a votar por él. Y había quienes estaban definitivamente en contra de él, ¿no? Entonces eran personas que incluso se lograba analizar un cierto nivel de odio, que son niveles de odio, también es un factor que se analiza en las redes sociales. Había ciertos niveles de odio muy elevados hacia ¿cómo se llama? Bueno, que al final fue presidente, en ese momento era un precandidato, ¿no? Hacia ese candidato, perdón. Entonces, la estrategia pues era dirigirse, ya no se tenían que enfocar en quienes de plano no iban a votar por él. Se tuvieron que enfocar en quienes estaban indecisos, tampoco se enfocaron en quienes tenían un nivel muy, muy elevado de odio hacia este candidato. Entonces decidieron enfocarse hacia el 50, hacia la cantidad de personas que todavía se encontraban indecisas. Entonces, si se dan cuenta, después de tantos datos, después de todo lo que ellos lograron observar en las redes, se logró materializar en lo que finalmente fue una estrategia de campaña que le permitió, o que al menos es lo que se cuenta, le permitió a Donald Trump pues ganar las elecciones. Entonces, pues bueno, hablamos de Deep Learning, hablamos de Big Data, que son las grandes masas de datos, y todo esto nos va a ayudar en las ciencias de la Tierra y en la geografía aplicada a los tres objetivos que se logran plasmar muy bien en la visión de esta escuela, que es por un lado entender de manera integral el planeta, que es también determinar el alcance y magnitud de los cambios generados por el ser humano, y que es prevenir los efectos de estos cambios generados por el ser humano. Entonces, todo esto, en esos tres objetivos se logra plasmar muy bien el uso de los componentes o de las herramientas tecnológicas que menciono yo arriba. Ya sabemos que este Machine Learning nos puede ayudar también a prevenir, a pronosticar, nos puede ayudar a determinar cuál es el alcance mediante mediciones automáticas que puede realizar un software en los cambios que genera el ser humano. ¿Y cómo podemos saber cuáles son los cambios? Pues mediante imágenes. Imágenes satelitales de nuestra Tierra nos permiten saber que una región es más árida ahora que como lo era antes, o que una región está mucho más poblada ahora que como era antes. Incluso, digo, no solamente los censos o información cuantitativa que tenemos en la actualidad mediante los censos, también lo podemos saber a través de la imagenología. Entonces, pues estas tres herramientas, además de otras, pues juegan un papel relevante en la actualidad para estas carreras. Esta transformación digital nos ha llevado a que nosotros podamos librarnos de los sesgos derivados de una mala búsqueda o de esta desinformación que con la que está plagada la red, estas fake news, ¿no? Que son noticias falsas, que normalmente caemos en ellas porque va dirigida, como les mencionaba hace un momento, hacia nosotros. Vemos un artículo que es una fuente que no conocemos, una fuente que no sabemos si es una fuente con validez, y nos la creemos porque esa persona o porque en ese caso ese artículo o digamos artículo entre comillas tiene una idea muy similar a la que yo tenía o la que yo leí también en otra red social, ¿no? Y en la cual he publicado una opinión al respecto. Entonces, esa desinformación que nos generan las redes sociales, también hay redes sociales que nos ayudan pues realmente a enfocarnos en información que realmente es útil y que realmente tienen cierta validez, al menos desde el punto de vista científico. Aquí pongo algunos ejemplos, ¿no? Springer, por ejemplo, es una editorial que ha publicado artículos, o más bien busca artículos que realmente tienen esa validez científica, que siguen el método científico y que finalmente podemos estar casi seguros, o con cierta certeza, podemos saber que un artículo que obtenemos de Springer o de, por ejemplo, Redalyc, pues que son artículos que tienen al menos una validez, ¿no? Científica. Otra es Dialnet, Academia, otra, por ejemplo, que no está aquí es JSTOR, otra ResearchGate. Por ejemplo, ResearchGate
es una red social también, como les comentaba, que uno puede interactuar con otros ponentes, puede interactuar con otros científicos, obtener información sobre, ¿cómo se llama?, artículos, sobre tesis o sobre proyectos en los cuales son muy similares a los que nosotros también estamos trabajando. Podemos, digamos, poner a disposición de otros científicos nuestro proyecto académico y que eso pues sumará adeptos, sumará información, sumará teoría de personas que son expertas en el tema. Entonces ya existen muchas herramientas en las redes. Existe realmente, además de mucha información, existen herramientas que nos permiten saber que realmente esa información nos puede ser útil bajo el escenario en el que nosotros nos encontramos, ¿no? Ustedes se encuentran en dos carreras que son de mucha utilidad. En verdad que estas dos carreras, vuelvo a repetir, la brillante historia de la UNAM no nos va a dejar mentir que siempre ha involucrado o ha ofertado carreras, ha ofertado diplomados que son de utilidad en la actualidad y de una utilidad con esa validez, con ese método, que es el método científico que nos va a ayudar siempre a encontrar respuestas que sean útiles, que se puedan implementar, que sean factibles, que se vuelvan factibles para que se implementen en este caso en nuestro planeta. O en pro de cuidarlo, ¿no? En pro de esta sustentabilidad, de esta sostenibilidad que requerimos ahora. Vamos a hablar ahora, ya muy rápido, de esta resiliencia profesional. Me gustaría, ya después de que platicamos de cuáles son las características que debe de tener ahora un profesional, porque incluso veo carreras muy interesantes en estas dos carreras, en estas dos carreras veo materias, perdón, muy interesantes. Una de ellas, pues, veo que es, por ejemplo, la materia, digo, química, matemáticas, física. Veo que una que es de tecnologías de la información y las comunicaciones, que me parece que es las TIC. También vi una de sistemas expertos o de sistemas de análisis. Esos sistemas de análisis, pues, hacen uso de la inteligencia artificial. Vi otra, por ejemplo, déjenme, tenía aquí unas carreras aquí muy interesantes. Pero bueno, estas carreras, vuelvo a repetir, son necesarias y ahora ustedes pues tienen esta oportunidad de verse involucrados con la tecnología, con el uso de la tecnología para poder usar pues ahora sí que diferentes herramientas que cuando ustedes lleguen a un futuro, a un lugar ya de trabajo, donde ya realmente tengan que aplicar sus conocimientos en el ámbito laboral, se van a dar cuenta que el haber utilizado estas herramientas tecnológicas que muchas veces parece, o cuando ya nos acostumbramos al uso, ya las vemos en nuestro día a día, realmente creemos o las vemos muy normales, ¿no? En el uso posteriormente, pero si se dan cuenta, mucha gente en la actualidad se está rehusando, están teniendo más bien tienen que romper con ciertas inercias del pasado, que básicamente les impide hacer un uso natural de las herramientas tecnológicas de hoy. Ustedes no van a tener ese problema. Digo, incluso muchas veces quisiéramos ya tener esa interacción con los alumnos o con los compañeros en un aula, pero dado que las circunstancias no lo han permitido en este momento, pues tenemos que saber utilizar, por ejemplo, el Meet, tenemos que saber utilizar, por ejemplo, Zoom, o por ejemplo, videoconferencias Telmex, o por ejemplo, el de Microsoft, no recuerdo, el Teams de Microsoft, diferentes herramientas, ¿no? Por ejemplo, cuando hagamos un análisis de datos, el sistema, hay un sistema que se llama Tableau, a lo mejor que es más como para aspectos financieros, pero que sí bien puede utilizarse para hacer análisis estadísticos, o el SPSS, definitivamente que es una herramienta que se utiliza en el aspecto, digamos, en la ciencia, que se utiliza para hacer análisis cuantitativos, desde estadística simple hasta estadística muy compleja. Entonces, pues realmente este uso ya no nos es ajeno, no nos va a ser ajeno cuando trabajemos, cuando nos toque trabajar en alguna organización. Esta resiliencia profesional, además de esas herramientas tecnológicas, pues requiere de otros aspectos, ¿no? Requiere de una introspección, de hacer un análisis interior en todo momento, de que se permite, digo, gracias a esta distancia que se tiene que dar, esta ubicuidad de la información y del trabajo que ya se da en línea, pues nos permite realizar esa introspección más veces en el día. Esta interacción, vuelvo a repetir, no es una interacción humana que nos encanta a todos nosotros, ¿no? Pero es una interacción que sí nos permite de una manera mucho más sencilla, ya sin tener que reunirnos a lo mejor en un café, que a lo mejor es costoso, ¿no? En una cooperativa, que a lo mejor era costosa, o a lo mejor en algún otro lado que a veces
incluso para el pasaje o para trasladarnos, nos cuesta dinero y tiempo. Ahora se puede hacer a través de herramientas tecnológicas. Habilitamos una sesión de Zoom que es gratuito, por lo menos por 40 minutos, y generamos una sala con la que podemos colaborar con las personas, ¿no? Hay quienes tienen más dinero, a lo mejor tienen una cuenta de Zoom, o a lo mejor tienen una cuenta de Webex, pues ya pueden hacerlo también a través de estas herramientas. Requerimos de iniciativa, requerimos de esta independencia, requerimos forzosamente de una criticidad que nos da el uso adecuado de las redes, de las tecnologías de la información, para buscar información que sea verídica, información que tenga esta validez científica que les platico tanto y que les vuelvo a confirmar, para que ustedes tengan esta criticidad. Se requiere de una creatividad, y que esa creatividad también se va a dar mediante esta interdisciplinaridad, mediante esta interacción con las demás personas, mediante el uso recurrente de las redes sociales, mediante el uso recurrente de las herramientas tecnológicas. Entonces, todo eso forma parte ya de nuestro argot, forma parte ya de nuestra librería, ¿no? Nuestra librería cognitiva, y que va a ser muy sencillo después que ustedes puedan entrar en un trabajo y tengan ideas diferentes de cómo poder aterrizar algo que a lo mejor es muy abstracto, posiblemente cómo poder dar solución a un problema que resulta muy complicado para una organización. Finalmente, pues este pensamiento sistémico, que es también sumamente necesario para poder atacar muchos de los problemas bajo un esquema holístico. O cuando hablo de holístico me refiero a que no solamente enfocado a algo muy en particular, sino de forma muy general tratar de encontrar una solución integral desde diferentes ámbitos. Y finalmente, con esto termino. Pues el día de hoy, esta pandemia nos obligó forzosamente a hacer uso de estas tecnologías. Nos lleva a que tengamos que adaptarnos constantemente, y a que el día de hoy todos ustedes pues tengan la oportunidad de estudiar una carrera en nuestra máxima casa de estudios, una universidad que tiene historia, una universidad que ha generado historia con sus egresados a lo largo del mundo, alrededor del mundo, perdón, a lo largo de la historia, y que hoy, el día de hoy, tú tienes un compromiso con tu país, tienes un compromiso con la comunidad que espera resultados de lo que tú estudias, y con la sociedad que siempre estará agradecida con lo que tú puedas aportar. Es con lo que yo termino, y con esta frase que nos une a todos: por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues no sé si tengan comentarios, dudas, si puedan ayudarnos prendiendo su cámara. Joseph, gracias. Adelante. Sí, muy bueno el análisis, ¿no?, que se hace ahora, ¿no?, con toda esta cuestión de los datos y el mundo de información que tenemos. Creo que es algo muy importante, ¿no?, para cualquier tipo de vocación que tengamos en esta carrera, en cualquiera de las dos. Y me gustó mucho el punto que tocaste sobre ResearchGate. Algunos proyectos que hemos tenido, ¿no?, por lo general los dejamos como tareas, ¿no? Pero, sin embargo, creo que en algún punto podría apoyarnos el poder publicar estos artículos. Solamente que en algún caso, por ejemplo, yo escribí un trabajo sobre hace un año, y lo quería publicar en ResearchGate, pero me da miedo que hubiera un plagio por ahí. ¿Hay alguna forma de registrarlo, aunque no sea, por ejemplo, un trabajo de una revista o alguna patente científica, ¿no?, para un instituto, y que lo pueda publicar sin miedo? Mira, pues fíjate que algo en lo que hemos entrado por ahí en algún debate tiene que ver con que ese conocimiento pues debiera ser libre, ¿no?, de libre acceso. Yo, por ejemplo, particularmente, y junto con otros catedráticos, profesores que nos ha tocado buscar artículos, siempre tratamos de buscarlo en un lugar donde no te cobren, que puedas descargar el artículo, que pues realmente sea gratuito, ¿no? Porque el conocimiento realmente así debería de ser. Pero bueno, yo creo que ahí hay puntos que a lo mejor en contra, que también tienen un muy buen sustento. Pero digamos, tú lo que quieres, entiendo, es que tu información no sea plagiada. Yo ahí lo que pues nada más sugiero de inicio, que ustedes como alumnos pues tengan este compromiso por siempre, digamos, darle mención a los autores correspondientes, y hay muchas formas de hacerlo mediante normas APA,
¿qué cosa más? Se me fueron otras, APA. Digo, es una manera en la que tú puedes citar algún otro autor cada que tú hagas un análisis científico. Deberían de hacer lo mismo cualquier otro autor que utilice tu información, ¿no? Es decir, no te va a plagiar, sino te va a citar, ¿no? Y justamente el hecho de que te citen, pues también te va dando a ti una mayor, te va distinguiendo a ti como un investigador. Entonces, pues simplemente te sugeriría que cuando subas tu información, pues pongan tus datos en esas redes como, por ejemplo, ResearchGate, y cualquier autor que utilice tu información, pues tiene que citarte forzosamente. O sea, digamos, no habría mayor problema. Y sí hay ¿cómo se le llama? Hay una institución con la que puedes registrar tus Indautor. Por ejemplo, en Indautor, tú puedes registrar también tus estudios. Yo en algún momento, cuando estaba trabajando en mi tesis de gestión de conocimiento versus agilidad organizacional, obtuve de ahí resultó un instrumento de medición, un instrumento que justamente lo que buscaba posteriormente era que con la información que se obtenía en esa encuesta, tú podías hacer una correlación de esos dos aspectos, de esos dos constructos, que cada uno de ellos tenía sus respectivas variables. Entonces, yo lo que quería hacer, que finalmente no terminé por hacerlo, pero era darlo de alta en Indautor, y con eso pues ya mi instrumento podía ser utilizado por cualquier organización ya a modo de consultoría. Entonces, pues ahí hay dos sugerencias, ¿no? Particulares sobre esto que preguntas. Vale, muchísimas gracias. A ver, yo quisiera hacer un comentario de esto que acaba de decir Joseph. En realidad, cuando uno somete un artículo en una revista, pues hay altos estándares de seguridad, ¿no? Tal vez lo que hay que tener cuidado es no someter un artículo en revistas que se les conoce como depredadoras. En pocas palabras, son revistas muy chafas, en donde sí eventualmente puede recibirse algún tipo de información que contenga algo muy novedoso y que pues alguien se lo quiera plagiar, ¿no? Pero normalmente ese no es el caso. Y ResearchGate lo que hace simplemente es una base de datos en donde se concentra la producción de investigadores, y es la producción de muchas revistas distintas, ¿no? Pero no es fácil publicar, ¿eh? Tampoco es sencillo. Normalmente cuando uno somete sus artículos siempre tiene un índice de rechazo que va mejorando a medida que uno va teniendo más experiencia, ¿no? Pero también por otro lado, no hay peor información que la que no se conoce, ¿no? Y que la que no se comparte. Entonces, simplemente encontrando los cauces adecuados para la difusión de esos materiales, pues no debe de haber mayor riesgo en poderlo compartir, ¿no? Yo quería hacerte un comentario también, Carlos, si nos puedes comentar. Hoy en día, ciertamente las cantidades de información que se manejan son espectaculares, y cada vez, en el caso de ciencias de la Tierra, pues hay algunas áreas en particular que generan una cantidad enorme de datos. Si hablamos de imágenes de satélite, que son tal vez la fuente más abundante y frecuente de información que hoy en día se generan sobre la Tierra, viene del espacio, ¿no? De las imágenes. Y se maneja una cantidad enorme de información en esto. Y mencionabas tú también cómo toda esta información que se puede utilizar en ciencias de la Tierra desde un punto de vista de las ciencias de la complejidad, y se me hace que esa referencia que hacías tú a la escuela con el C3 era de un curso que se hizo precisamente con Carlos Gergenson sobre ciencias de la complejidad en ciencias de la Tierra, que por ahí debe de estar grabado, y que la verdad es que es algo que es fundamental para que todos los estudiantes lo conocieran, ¿no? Porque en ciencias de la Tierra, pues se puede decir que todo es complejo, ¿no? Sin lugar a dudas. Entonces, bueno, meterse en esta parte de computación, de manejo de bases de datos, para cualquier estudiante en ciencias de la Tierra o en geografía, pues hoy en día es casi algo obligado, ¿no? Por supuesto, te puedes meter mucho o te puedes meter poco en ese manejo de datos.
Pero yo te quería hacer una pregunta que, para conocer tu opinión. Hoy en día está muy en boga una discusión acerca de las bases de datos biométricas que se quieren colectar, y que bueno, no me voy a meter en el lado de las controversias constitucionales o no. Estas bases de datos, ¿qué utilidad podrían realmente tener desde tu punto de vista? Ya ves que se habla de datos biométricos, no solamente de la huella digital, sino también de un reconocimiento de voz o del iris, ¿no? Que también hay que registrarse y demás. Y obviamente ha habido una oposición muy grande a dar esa información. Y desde tu punto de vista, ¿qué podría suceder con bases de datos de este tipo? Ya mencionabas algo de las elecciones, ¿no? Y de cómo ir perfilando preferencias de la gente y cómo irlos atacando con información y modulando su posición, ¿no? Pero ¿cómo verías tú este caso? Mira, que es muy buena pregunta. Yo desde, digamos, desde una perspectiva positiva, pensando en que tiene beneficio, pues definitivamente el beneficio que veo es la eficiencia operativa. Eficiencia operativa desde el punto de vista de los trámites, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el sector público que hace uso de esta información para hacer trámites, pues nos va a ayudar en demasía. O sea, realmente el hecho de tener datos biométricos por parte de nuestras autoridades, de poderse compartir por parte de quienes acceden o tienen acceso a esa información, digamos, las redes sociales o la misma empresa, las empresas de telecomunicaciones, pues eso va a permitir a que ellos sean más ágiles en todo esto que tiene que ver con los trámites. Y en definitiva, pues eso también implica un menor costo, ¿no? Porque hay costos operativos y costos de capital que siempre van implícitos en la implementación de una tecnología nueva que nos va definitivamente a minimizar la cantidad probablemente de infraestructura necesaria para hacer los mismos análisis. O sea, lo que sí es necesario es aumentar la capacidad de software y la capacidad de hardware realmente, pues como también va el incremento o va, digamos, cada vez aumentando más, pues servidores ya realmente ya no es un problema, ya no es tan costoso el tener servidores que nos permitan o software que nos permita hacer ese tipo de análisis de grandes masas de datos. Pero creo que ante todo esto se contrapone y definitivamente me parece que el peso más grande que tenemos es a la seguridad. Y desafortunadamente todo lo que tiene que ver con seguridad, los protocolos de seguridad, los modelos y finalmente como históricamente se ha venido implementando la seguridad en todos los sistemas, pues es lo que definitivamente, digamos, pone el stop, ¿no? En ese tipo de, de procedimientos o de procesos. Y lo digo porque incluso pues no podemos estar certeros de la seguridad que pueda tener nuestras autoridades cuando sabemos que históricamente pues ha tenido ahí muchos problemas de corrupción, ¿no? Entonces, sí hay muchos beneficios, o sea, definitivamente los beneficios, si habláramos en un mundo ideal donde la seguridad no fuera un problema, pues nos va a ayudar mucho en tomar decisiones de manera rápida, les va a ayudar a nuestras autoridades a darnos procedimientos o a darnos los trámites de una manera mucho más ágil. Va a ser mucho menos costoso el hecho de que ellos puedan contar con esa infraestructura, pero pues vuelvo a repetir, la seguridad es el problema, el gran problema por el que todos están rehusando. Y me parece que no es mínimo, porque, vuelvo a repetir, no ha avanzado la seguridad en los términos como ha avanzado la tecnología. Y por ello, pues, ahora sí que los hackers, los crackers, viéndolo desde los que quieren hacer daño y los que únicamente quieren tener acceso a la información, pues van en todo momento a querer entrar a colapsar esos sistemas. Gracias. Pues a ver, alguien más que se anime a preguntar algo. Dolores. Sí, no sé si había alguien antes que yo, si no me espero. Hola, buenas tardes. Carlos, muchísimas gracias. Yo, bueno, quedé muy sorprendida de cómo adaptaste a nuestra escuela y a los objetivos de nuestra carrera, pues tu plática, ¿no? Que se me hacía, bueno, que viene pues de todo este mundo de los datos y del cómputo que a veces, al menos a mí,
me desborda un poco. Mi pregunta es muy sencilla y muy de base, y es si podías explicar un poco estas diferencias entre el Machine Learning, el Deep Learning y el Big Data, y si tenemos términos en español para llamar a esto. Okay. Sí, sí, muy, a lo mejor de forma conceptual muy breve, y trataré a lo mejor de dar algún ejemplo. Pues Machine Learning tiene que ver con ese aprendizaje de máquina, a través de software, a través de herramienta, sí, de herramientas de programación, te permite hacer un análisis o hacer una clasificación de los datos, y de esa manera, pues, digamos, tú tienes una gran cantidad de datos que todo va de la mano, ¿no? O sea, al final, todas esas herramientas se vinculan de alguna manera, porque todo viene de la gran cantidad de información que ahora tenemos. De esa gran cantidad de información que ahora tenemos, pues sería imposible que una sola persona, que un solo sistema o que un grupo incluso de personas muy sustanciosos, o sea, muy grande, pudiera hacer el análisis, ¿no? Entonces se requiere forzosamente de una máquina, de un dispositivo, de un software que lo pueda hacer de manera, digamos, automática una vez que se le han brindado cuáles son los aspectos a analizar, ¿no? Entonces, de ahí viene Big Data, básicamente es gran cantidad de datos. Esa gran cantidad de datos tiene que entrar a un análisis, y ese análisis lo puede hacer a través de Machine Learning. Entonces, ese Machine Learning lo que hace es que clasifica toda esa información y te da resultados con base en lo que tú planteas en tu diseño de programación, ¿no? Entonces, por decir algo, tú puedes saber o predecir cuál será el comportamiento de un usuario conforme a algunos aspectos que tú planteas como variables, que son los importantes o los que, digamos, juegan un papel importante dentro de esa toma de decisiones del usuario. Y con esa base, tú ya implementas metes todos los datos a esa máquina, a esa computadora, a ese programa o software, y finalmente te obtiene un resultado que básicamente es identificar qué es lo que él podría tomar como una decisión de un producto o de otro, ¿no? Entonces, pues eso a grandes rasgos, digamos, es el Machine Learning. Se aplica, por ejemplo, no sé si conozcan ustedes las regresiones lineales, no sé si ya la hayan visto aquí en ¿cómo se llama? Con los alumnos, pero bueno, Sí, una deben de regresión lineal, saberlo. ok, una regresión lineal, series de tiempo, básicamente es muy similar a lo que hace un Machine Learning. Obviamente en Machine Learning, pues tú puedes darle todavía mayor cantidad de variables para que a lo mejor se haga una regresión múltiple, y clasificar finalmente, pues la información. Ese es el Machine Learning. Y el Deep Learning, pues tiene que ver con ya el aprendizaje, o con digamos, con cómo se retroalimenta ese aprendizaje que tiene esa máquina a través de los datos, y conforme tú vas entrenando. Hablamos de redes neuronales, hablamos, por ejemplo, de los perceptrones. De hecho, yo, por ejemplo, en mi tesis, de maestría en ciencias del Politécnico, apliqué una red neuronal para poder predecir los lóbulos, digamos, de un patrón de radiación. Un patrón de radiación es como digamos, una antena, emite una radiación que es focal, una que va hacia una dirección específica, y tiene lóbulos secundarios, que esos lóbulos secundarios normalmente generan interferencias, pero son imposibles de eliminar esos lóbulos secundarios, porque es así como se comporta matemáticamente una antena, ¿no? Entonces, mediante inteligencia artificial, yo podía predecir dónde existía algún punto que nos podía generar interferencia, por ejemplo, un árbol en la dirección en la que no era, digamos, el haz primario que yo quería dirigir. Había puntos secundarios que había a lo mejor un árbol o una casa o una construcción, y al rebotar la señal en esas construcciones, pues se invade a esta señal que tú quieres enviar hacia un punto dirigido. Entonces se atenúa, hay errores, etcétera, ¿no? Entonces, mediante Deep Learning, mediante una red neuronal, yo podía, como si fuera una especie de radar, predecir en dónde existían esos puntos, mediante una programación en la red neuronal, y eliminar esos lóbulos secundarios de una manera, sintética, o cómo lo podemos llamar, o sea, interactuar con el patrón de radiación y finalmente eliminar lóbulos secundarios para que sea dirigida la señal. Entonces, así como en redes neuronales se pueden utilizar para las telecomunicaciones, también se puede utilizar, por ejemplo, para el reconocimiento de rostros. Entonces, una misma red neuronal que tú entrenas con un rostro, aunque esa persona esté comiendo, esté tranquila, esté enojada, esté
esté angustiada, esté triste, esté sonriendo, esa red neuronal mediante ese deep learning, mediante ese aprendizaje profundo, va a permitir identificar a esa persona. Obviamente tiene que ver mucho con cómo tú programas esa red neuronal, con cómo tú la vas a entrenar, etcétera, ¿no? Pero son las grandes diferencias, digamos, entre los tres términos que mencioné hace un momento. Espero que haya quedado claro, incluso si quisieran a lo mejor que abundáramos un poquito más en el tema, con mucho gusto yo lo podría hacer en alguna sesión, ¿eh? Sí, muchas gracias. Creo que por ahora sí. Luego, bueno, si no hay otra, yo quisiera si pudieras hablar un poco de los buscadores, ¿no? Tú has presentado ahí varias de las redes o digamos plataformas donde hay gran cantidad de artículos científicos, gran cantidad de información científica, pero muchas veces requerimos optimizar nuestro tiempo y al entrar a una de estas páginas, entonces se abre un mundo donde podemos seguir muchos caminos, ¿no? Entonces el uso de buscadores o si hay algunos trucos en los buscadores para optimizar el tiempo y encontrar más rápido lo que buscamos, ¿no? Pero a lo mejor hay otras preguntas de más personas, entonces, bueno, puede quedar ahí pendiente. Sí. Ahí muy sencillo, muy sencillo. Yo uno de los retos a los que me metí justamente a esto, cuando quería y apenas empezar a plantear mi pregunta de investigación, obviamente yo tenía preguntas muy generales, ¿no? Por ejemplo, no sé, una de las preguntas generales era el impacto. Imagínense, hablar de impacto definitivamente en investigación y en ciencia, pues es muy grande esa palabra impacto, ¿no? Y hablar de impacto de la gestión del conocimiento. Entonces, cuando buscaba impacto de la gestión del conocimiento, me encontraba con una gran cantidad de información, con miles, es más, con cientos de miles de bibliografías de información. Básicamente lo que yo tuve que hacer es ir planteando bien cuál era mi pregunta de investigación, mis variables o constructos dependientes e independientes, y ya que tenía bien planteada mi pregunta de investigación, pues ya lo que hice fue en los buscadores poner de manera más específica. Cuando hablamos de especificidad, pues hablamos justamente de agregar, de que esa cadena de palabras se vuelva cada vez más grande, ¿no? Gestión de conocimiento en la industria de las telecomunicaciones. Si se dan cuenta, ahí ya vamos acotando, como que con la industria de telecomunicaciones, gestión de conocimiento. Si yo le agrego relación de gestión de conocimiento y agilidad organizacional en la industria de las telecomunicaciones, cada vez se va haciendo más específica mi idea, y es así como puedes ir encontrando autores ya muy relacionados con lo que realmente tú quieres investigar, pero es con el planteamiento de las variables y con la cadena de cómo tú planteas esa pregunta o esa búsqueda en un metabuscador o en una red social, si lo queremos llamar de esa manera, como ResearchGate. Sí, muchas gracias. Gracias. No sé si alguien más tenga algún comentario, duda. Incluso nada más, digo, si ahorita no hay ninguna otra duda, mientras alguien se anima. Fíjense que IBM, por ejemplo, IBM y Google, tienen doctor José Luis Palacio, que a lo mejor ahí con los alumnos sería bueno empezar a indagar un poco sobre esas plataformas como servicios, se llaman Platform as a Service, o PaaS, P-A-A-S, Platform as a Service, en donde ustedes pueden, digamos, tener ese contacto y finalmente generar una sinergia con las industrias como Amazon, como Google, como IBM, que ya tienen plataformas que son gratuitas o que se ofrecen de forma gratuita a los alumnos para que ellos puedan programar. MATLAB, por ejemplo, también tiene una plataforma gratuita e incluso tiene cursos gratuitos, y ya tiene dentro de sus aplicaciones o dentro de su programación, tiene ya aplicaciones muy específicas de Machine Learning. Es decir, ya no hay que programar desde cero, ¿no? Antes yo lo que hacía era programar un perceptrón, y mediante una retropropagación del error, yo tenía que hacer la fórmula y agregarla en ese esquema de perceptrón, y luego de eso ya unirlo con las demás redes neuronales para generar una red neuronal más amplia, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso que yo hice y que me tardé un año en hacer en una maestría, ya viene en un programa, ya viene en una sola, ustedes nada más ponen una sola instrucción en MATLAB, y esa instrucción sola ya le meten, obviamente tiene que tener conocimiento y comprensión de lo que implica esa instrucción, pero ya es muy fácil el utilizarlo. Ya IBM tiene incluso también aplicaciones ya muy específicas para diferentes ramos. Estoy seguro que hay una para geografía. E incluso NetLogo también, si gustan apuntarlo, NetLogo
les permite a ustedes también hacer ese tipo de análisis. Ya vienen aplicaciones muy específicas, vienen programaciones. Por ejemplo, hay uno que a mí me gustó mucho cuando lo vimos con el doctor Carlos Gergenson en un curso que él tiene de complejidad. Hablaba sobre cómo las hormigas buscan alimento, ¿no? Y todo lo hacen mediante colaboraciones de hormiga de manera puntual con otras hormigas, y finalmente se logra un patrón de la comunidad que se volvió muy interesante, pero se programa de manera puntual cada hormiga. O sea, cada hormiga tiene su propia programación y de manera aleatoria empiezan a buscar la comida, y todas a través de las feromonas que expide cada una de las hormigas, de las cientos de hormigas que existen en ese modelo, van sabiendo dónde se encuentra el alimento, cuando ninguna de ellas tiene conocimiento, no tienen ubicación, no tienen forma de visualizarlo, ¿no? Lo hacen a través de las feromonas. Entonces, eso lo hacen a través de NetLogo. Si gustan también NetLogo lo pueden ustedes revisar, y me parece que debe de existir también algo para geografía, pero eso también yo me doy a la tarea de buscarlo y se los puedo compartir si encuentro algo sobre ello. Pues muchas gracias, porque en el tercer año de la carrera en Ciencias de la Tierra tenemos una asignatura que es como herramientas avanzadas de computación, y seguramente ya que tengamos nuestros laboratorios, porque has de saber que nuestro edificio está en construcción, esperemos que para en agosto nos lo entregan supuestamente, y vamos a tener un laboratorio de cómputo que te vamos a tener que estar equipando con equipo y software, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, y además me imagino que de aquí a un año, año y medio, pues van a salir cosas nuevas, ¿no? Todavía más. Y que seguramente va a haber posibilidades de tener acceso a ellos, ¿no? Entonces, pues ya te estaremos molestando, Carlos, para que nos redirijas las cosas. Ninguna molestia, doctor. Ninguna molestia, con mucho gusto yo lo haría. Encantados, pues sí, ya estamos. ¿Alguien más que quisiera preguntar algo, no? Sí, sin duda un gran tema que además está en todas partes, ¿no? O sea, ahorita que mencionabas esto de lo que saben las redes de nosotros, en algo muy trivial, ahora que no se pueden ir a las tiendas, yo una vez me compré un suéter por la red, y bueno, la tienda donde compré el suéter me aparece en todas partes ahora, ¿no? Y a veces es muy fácil quitarlo, ya no me mandan más, pero hay otras veces que me aparece como si fuera un fantasma que me persigue, ¿no? Y lo que decía es cómo al conocer tus preferencias, tus gustos, cuando estás en Twitter y agarras y le mandas un saludo a la mamá de no sé quién, ya te empiezan a prefigurar, ¿no? Ya este cuate quiere esto y no quiere el otro, entonces vamos a mandarle esta información. Hay una película muy buena, ahorita a ver si me puedo acordar de esto, que se llama, es algo así de las redes sociales, pero es incluso hasta casi una parodia en donde las personas ya somos adictas o son adictas más unos que otros a los teléfonos, ¿no? Y entonces hay como un cuartel general en donde están los tipos que mandan la información. Dice, oye, este cuate no ha usado su celular hace 2 horas, ¿qué pasa? O sea, ya se salió del patrón de uso, ¿no? Hay que mandarle un resucitador, así le llaman, ¿no? Un resucitador, para que responda, ¿no? Dice, sí, estoy aquí y sigo aferrado a mi celular y sigo siendo un receptor de información, ¿no? Entonces es muy curioso cómo, como dices, se va creando un patrón de conducta que a veces también preguntaba un poco esto de las bases de datos personales, porque pensamos que no, yo no le quiero dar mis datos a nadie porque no vayan a saber cosas de mí. Puta, saben todo, ¿no? Saben hasta de lo que desayunaste ese día, ¿no? Y una de esas se puede saber, ¿no? ¿Cuál es tu restaurante favorito? ¿Qué comida pides al Rappi, a lo mejor? Y te empiezan a bombardear con información que vas a estar cayendo en algún momento, ¿no? O como eso del Uber Eats que te llega a la 1:30, 1 hora antes de la comida, para que te decidas a pedir algo y comprarlo, ¿no? En fin, como que de repente da miedo, ¿no? Entonces, como el Big Brother, sin lugar a dudas, pero es apasionante, sin lugar a dudas, ¿no? Yo digo que hay que despistar a las redes si se puede. Pero bueno,
Bueno, pues muchas gracias, Carlos. No sé, Mariana. Sí, creo que Dolores. Sí, justamente, digamos, en este comentario de José Luis, yo les digo a los estudiantes, estamos en clase, hablamos de glaciares y al siguiente día el protector del Windows de pantalla, antes, ¿no? Eso ya es un glaciar o es desierto o es cualquier cosa de la que hemos estado hablando y en Facebook aparecen todos los artículos de You que están hablando de la Antártida porque hablamos de la Antártida la semana pasada. Entonces, claro, uno sabe que la computadora lo está escuchando. Correcto. De hecho, por ahí hay un micrófono, y entonces, pero como cuando te dicen condiciones de privacidad le das para no leerlo, uno no sabe si realmente esto hay posibilidad de cambiarlo o no, o ya es así y no. Sí hay posibilidad de cambiarlo, sí hay posibilidad de cambiarlo. Yo me he encontrado con que efectivamente, desafortunadamente, más bien, desafortunadamente los celulares o los dispositivos o las redes sociales están preconfiguradas a como les conviene a ellos para obtener más información. Entonces, con el conocimiento que uno debe de tener, y también es parte, fíjense que yo creo que es parte de hacer conciencia, de saber lo que estás utilizando y de leer las letras pequeñas, ¿no? Nadie las lee y nadie las leemos, de hecho. Entonces hay cosas que ya están preconfiguradas o precargadas y que tú tienes que llegar manualmente a configurarlo de otra manera para que tu privacidad se mantenga. Digo, y eso cuando se puede mantener, porque hay una película, también no recuerdo cómo se llama, en donde habla de los hackers, cómo pueden ver las cámaras de otras computadoras. Incluso si tu cámara está apagada, con el foquito apagado, tú crees que nadie te está viendo, pero conectada a la red, pues cualquiera podría hackear o entrar a tu computadora y verla y verte, ¿no? O ver lo que estás haciendo, lo que está pasando en tu casa. Entonces, muchos, de hecho, yo tengo muchos amigos míos y yo también lo hago, lo empecé a hacer hace como un año. Le pongo un Durex a mi cámara. Entonces, obviamente, el de mi celular se vería muy feo, pero estoy pensando si hay protectores que ya tengan como una especie para tapar la cámara, ¿no? Porque sí es riesgoso cuando pensar en que esto se encuentra, digamos que susceptible a un hackeo y que alguien te puede escuchar o ver. Así es. Les comento, la película esta que les decía yo se llama El dilema de las redes sociales. Es de verdad interesante, ¿eh? Yo he conocido, está en Netflix, creo, o en algo, debe de encontrarse en una de esas, hasta en YouTube anda por ahí, ¿no? Pero habla de eso, de cómo se sabe, el hecho de estar frente a una computadora, el hecho de utilizar un teléfono celular, constantemente le estás dando información a alguien que procesándola bien está conociendo tus preferencias, tu perfil psicológico, la forma como piensas, tus preferencias políticas, a quién odias, a quién sigues, a todo, ¿no? Y entonces es una manera es Big Data, ¿no? Es una cantidad de información enorme que va aprendiendo sobre uno y entonces te pueden llegar a manipular en un proceso electoral, ¿no? Mandándote la información adecuada, ¿no? Entonces, y ha habido amigos que dicen, yo ya me borré mi Twitter, ya me di de baja, el Facebook también, ya no quiero que me siga nadie. Y yo de repente también he visto gente que le pone un papelito a su cámara para que no te vean ya, ¿no? Porque tú no sabes si te están viendo o no te están viendo. En fin, ya es una paranoia todo eso, ¿no? Pero si pueden, véanla, de verdad que se llama El dilema de las ciencias de las redes sociales. Y hay un libro asociado también. Hay un libro de un cuate que sale en esa película, interesantísimo, realmente. Estamos ahora sí que rodeados de información. Los informáticos son muy peligrosos, Carlos. Tu chamba es de mucho peligro. No, muy bien. Muchas gracias, Carlos, de verdad. Muy interesante. Carlos, aquí hay una pregunta en el chat de Aura. ¿Qué tanto llegará a saber un asistente de Google, Alexa o Siri? Sí existe un asistente de Google. ¿Qué tanto llegará a saber? ¿Qué tanto llegará a saber? Saber. Ok. Mucho porque, pues, es que lo que decía el doctor José Luis ya no es
algo de, digamos que de la ciencia ficción, ¿no? El hecho de que tú vas a un restaurante, se queda grabada en tu celular o digamos, se transporta a la nube. Cuando hablamos de la nube, hablamos de esos servidores que tienen tu información, ya no en tu dispositivo, sino en otro lugar, en otro centro de datos, en un búnker, donde hay gran cantidad de información almacenada y que te dice que estuviste no sé, vamos a ponerlo en el restaurante, en el Vips de Polanco el día de hoy a las 5 de la tarde, que mañana otra vez volviste en el restaurante de Vips a las 5 de la tarde o a las 4. Entonces, de todos los días que ellos van observando en dónde comes, a qué lugar llegas, por dónde te paseas, por qué ruta sigues, pues ya saben un patrón de ti y pueden conocer a dónde te vas a mover, cuál va a ser tu siguiente movimiento al día siguiente o dentro de un mes, ¿no? Entonces saben mucho. Los asistentes, pues es solamente, digamos que un componente de la inteligencia de nuestros dispositivos. Entonces, sumado a lo que ya sabe ¿cómo se llama? El que activaste o que dejas activa la ubicación en tu celular con tu asistente, lo que escucha, lo que dices, las búsquedas que haces, los chats que envías, pues hay una gran cantidad de información que te define como persona. Entonces, mucho debes saber. Ahí estoy viendo, aparte estoy buscándole aquí, en inglés se llama The Social Dilemma, y sería muy interesante ver si la podríamos ver en un Cinencit. Sí. Tenemos una sesión de cine algunos viernes, Carlos, y creo que sería muy interesante ver esto y debatir sobre esto. Aquí dicen una sinopsis, es una película además muy nueva, de 2020, que explora el aumento del poder de las redes sociales y el daño que ha causado a la sociedad, centrándose en la explotación de sus usuarios para beneficios económicos a través de un capitalismo de vigilancia y la minería de datos, ¿no? En fin, bueno, y cómo te inducen a la adicción, ¿no? Que ya, si estás sin celular, ya dices, chino, ya te sientes mal, ¿no? Que no traes, no sé, no traes tu herramienta de trabajo. En fin, muy curioso. Pero si se puede, véanla, o a ver si la programa, a ver si se puede, Mariana. Sí, claro. Bueno. Acá una pregunta de Dolores. ¿Crees que está? Sí, coméntala, Dolores. Sí, toda esta revolución tecnológica que mencionas, el machine learning, el deep learning, el big data, ¿tú crees que realmente va orientada o podrá hacer el mundo más sustentable, más justo? En principio, la información parecería que se distribuye de forma más horizontal, más teóricamente equitativa, pero realmente es así. Y luego también parecería que con estos grandes herramientas para manejar tal cantidad de datos, las industrias, las empresas que generalmente visualizamos, ¿no?, como responsables, por ejemplo, de la emisión de gases de efecto invernadero, puedan introducir en sus procesos de producción y distribución variables ambientales que les permitan trabajar mejor. Sí, me parece que abona a la sustentabilidad. De hecho, yo conozco a un doctor que se llama Alan Aspuro Guzik. Él está como High Potential Nobel en Harvard. Él era profesor de Harvard. Y actualmente por problemas ahí o situaciones más políticas que de otro tipo, decidió irse a la universidad en Canadá, no recuerdo, una universidad igual muy prestigiosa. Debe ser la de... Ay, no recuerdo ahorita, incluso hasta lleva el nombre de la ciudad, ¿no? Muy conocida en Canadá, pero no recuerdo en este momento. Alberta. Bueno, no, y tampoco es Quebec, es una universidad, no recuerdo, Montreal, creo que se fue a la Universidad de Montreal. Entonces ahorita él da clases ahí, él es investigador, él egresó de la Facultad de Química, por eso lo conozco, me lo presentó el coordinador de la maestría, que es digamos, mi superior, en la maestría en alta dirección. Entonces, Alan Aspuro trabaja con inteligencia artificial para poder crear nuevas sustancias químicas, o sea, nuevos materiales. Y eso es enorme porque
en lugar de encontrar un material cada año, o sea, un nuevo material cada año, lo encuentra en días, a lo mejor en semanas, ¿no? Entonces, algo muy similar puede ayudar por ejemplo, para las vacunas. Incluso se utilizó inteligencia artificial para una vacuna, me parece que fue para, creo que la inglesa, pero bueno, una de ellas utilizó inteligencia artificial y muy similar a lo que está haciendo Alan Aspuru, porque a través de hacer como agentes o programar agentes de manera aislada, de manera independiente, ven cómo es la relación entre esas sustancias. Y ya mediante software, mediante una emulación, pueden identificar cuál será el componente, el resultado o el nuevo material que se puede dar de esa composición o de esa interacción de células o de sustancias químicas. Para el caso de las vacunas, algo muy similar pasa. Entonces, realmente la inteligencia artificial abona a la creación de materiales sustentables, porque ese es el objetivo ahora. O sea, el objetivo de ahora ya es generar materiales que sean amigables con el medio ambiente. Entonces, sí, por ese lado. Por el lado de que se utiliza, ¿no? Para la investigación. Por otro lado, hay un libro que se llama La fortuna en la base de la pirámide y que habla sobre erradicar la pobreza a través de las ganancias. Es del doctor Prahalat. Entonces, no sé si alguien de ustedes lo conoce. Entonces, en ese libro, básicamente, él tiene un estudio, porque habla de dos ciudades que en distancia geográfica son muy cercanas, ¿no? Ya saben que en México no pasa algo similar, solamente en la India, pero una ciudad muy rica por un lado y la otra ciudad muy pobre, cercana. Entonces, la ciudad más rica que está en la India, que es ¿cómo se llama? Warden Road, y el vecindario más pobre que es Bombay. Entonces, cercanos, ¿no? Geográficamente tú dirás, pues no existirá mucha disparidad, pero ya saben que las disparidades se dan así, de ese tipo, con esas características. Bueno, pues, ¿qué pasaba? Que a la ciudad más lujosa le costaba llevarle a la municipalidad o, digamos, al sector público, les costaba llevar a las autoridades públicas, les costaba llevar el agua por metro cúbico $0.03 por metro cúbico de servicio de agua a la más rica. Y a la más pobre pagaban $1.12 por metro cúbico, por el mismo metro cúbico. Es decir, 37 veces más pagaban por el agua, por la misma cantidad de agua, a un servicio de municipalidad que realmente en distancias no había una gran diferencia. Pero con el uso de inteligencia artificial, con el uso de infraestructura inteligente, lo que se permitió es justamente empezar a reducir el costo, porque eso era derivado del costo operativo, de lo que, digamos, de los robos que había de agua, o que ya ven que hay una sola toma y de esa sola toma todos se conectan. Entonces, ese robo es lo que hacía que fuera cada vez más caro. El que la infraestructura era una infraestructura vieja donde no se quería invertir justamente por los robos y por todo ello, pues es una infraestructura vieja que costaba mucho, que conllevaba un costo operativo muy alto. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, cuando se implementa una nueva infraestructura en las ciudades de Bombay, que es muy pobre, pues se meten dispositivos de lo que se le conoce ahora como Internet de las Cosas, dispositivos o sensores que permitían censar cuando el agua se perdía presión derivado de que alguien había hecho una toma clandestina, ¿no? Entonces, inmediatamente las autoridades iban y la resolvían, o más bien la eliminaban, ¿no? Entonces, al principio, pues fue igual costoso porque pues implica llevar a gente de seguridad, pero que poco a poco se fue aminorando esa brecha en cuestión de los costos, de por qué el más rico siempre paga menos y el más pobre siempre paga más, pues justamente por ese problema de infraestructura que se resolvió. En estas dos ciudades al menos ya está muy equilibrado el costo, y eso lo menciona el doctor en ese libro. Entonces, me parece que sí, digo, obviamente, vuelvo al mensaje inicial o ¿cómo se llama? La primera frase que mencionaba yo de Albert Einstein, ¿no? De por qué esta magnífica tecnología científica que ahorra trabajo y nos hace la vida más fácil, nos aporta tan poca felicidad. La respuesta es esta, simplemente porque aún no hemos aprendido a usarla con acierto. Me parece que ese es el problema, no saberla usar con acierto. Sí, muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más para ir cerrando la sesión? ¿No? Muy interesante, Pues Carla. yo solo agradecer la excelente charla, todo muy padre, porque es algo pues que ya nos sobrepasó a todos,
como lo que decimos de las cámaras, ¿no? Yo soy esa persona que pone un post-it porque luego sí, luego sí es que se abren o algo así, porque ya con solo un clic te pasa de todo, ¿no? O en el celular es como más común que se te abra el micrófono, la cámara, que no te des cuenta cuando estás grabando, cuando no. Entonces, Una llamada grupal en WhatsApp, ¿no? sí, no. O luego marcas por teléfono accidentalmente y ya no sabes cómo colgar. O sea, dices, si con un clic hice eso, ¿por qué no puedo colgar? ¿No? Entonces, o sea, como que ya es tan fácil hacer todo ahorita con la tecnología y tan peligroso porque, o sea, con un clic puedes mandar tu información personal, no sé, a donde tú quieras, postear algo que ni querías, ¿no? Tal vez tú estabas mandándole un mensaje, como ahorita en Zoom, ¿no? Que mandas un mensaje, te da la opción de grupal o individualmente a una persona. Y, o sea, luego cometes el error de que se manda a todas las personas y todas las personas ya vieron que enviaste, que le ibas a decir a la otra persona. Entonces, o sea, la facilidad que tenemos para hacer ya las cosas, las compras, ver cómo están las personas. O sea, yo recuerdo cuando iba a la primaria que te enseñaban que las redes sociales eran para estar comunicado con la gente, ¿no? Que te iba a ayudar, que te decían, es como una telaraña que te ayuda, así te la enseñaban en la primaria, ¿no? Que es una telaraña que te ayuda a comunicarte con las demás personas, porque ese creo que fue el primer inicio de las redes sociales, ¿no? Comunicarte con las personas que tenías alejadas a ti, pero ahorita es chistoso porque estás con personas en la misma habitación y ahora te comunicas con ellas por mensajes, ¿no? Ya no, como que ya no interactuamos. O sea, es como que tiene cosas muy buenas, como lo que comenta de esta persona de química que está haciendo todo eso, las vacunas y todo eso, pero también hay muchas cosas como que peligrosas de estos pasos agigantados que estamos dando en la tecnología. Entonces, es como un arma de doble filo. Entonces, pero muy interesante porque pues ya es algo que tiene que quedarse y que poco a poco, o sea, mis papás lo dicen de broma, pero dice, ya pronto los niños van a nacer con el chip integrado, ¿no? Con el celular en las manos. Y sí les creo, ¿no? Porque mi sobrina de 3 años sabe utilizar mejor el teléfono que yo, sabe hacer videos mejor que yo. Y eso que yo ya sé un poco más de tecnología. Entonces, no me puedo imaginar a las nuevas generaciones, ¿no? Pero muchísimas gracias por la Tienen que plática. ver esa película, de verdad. Sería padrísimo que la viéramos y luego la comentaran. Pero bueno, muy bien. Pues muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a los que nos acompañaron. Fue muy interesante y pues seguramente la invitación queda abierta para seguir abordando estos temas. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes. Un enorme gusto estar con todos ustedes, en verdad.